Jesucristo vino a edificar una iglesia que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Desde la infancia, esta iglesia ha sido el objeto de persecución. Apóstoles, discípulos, santos de cada generación, hasta el presente, han sufrido bajo la mano cruel de la persecución. Dios liberó milagrosamente de estos fieros ataques a algunos, como lo hizo con Pedro, Pablo, Silas, cuando estaban en la cárcel. Otros, como el apóstol Santiago, Juan el Bautista y miles más, tuvieron que dar la vida por la verdad. La persecución no se detuvo. De hecho, sigue hoy vigente en nuestros días. Mientras que las persecuciones han hecho estragos, el Evangelio ha sido esparcido. Los hipócritas se han separado de la Iglesia y los verdaderos santos han sido refinados. Grandes testimonios de liberación han venido desde los anales de la historia de cómo Dios ha liberado milagrosamente a algunos de sus perseguidos. Otros fueron llamados a soportar hasta la muerte. Dios nos da la fortaleza y nos da la capacidad para permanecer auténticos a Él a pesar de lo que la vida traiga. Hoy quiero presentarte a Timoteo. ¿Y qué tiene que ver Timoteo con lo que te he presentado de introducción? Mucho, porque hoy vamos a hablar sobre la perseverancia. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron hasta el fin. Perseverar en la persecución. Hay ejemplos de perseverancia en la persecución. La iglesia de Tesalónica estaba pasando un tiempo de persecución cuando Pablo les escribe su segunda epístola. Pablo menciona algunas de sus persecuciones. Nos recuerda que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer lo mismo. Perseverancia en la persecución. Perseverar en la aflicción. La aflicción cubre una variedad de significados en la Biblia, pero en sentido general significa que estamos enfrentando angustia, situaciones difíciles, privaciones, sufrimientos. Dios no siempre libra a su pueblo de sus aflicciones, pero Él siempre les da la gracia para soportar. En la palabra de Dios también hay ejemplos de perseverar en la aflicción. Pablo anima a Timoteo, un joven ministro, a soportar las aflicciones. Qué gran ejemplo nos da Pablo, qué gran ejemplo nos da Timoteo. Timoteo, que en unos minutos te voy a dar un mensaje interesante de lo que quiere transmitir en sus cartas. La iglesia de Tesalónica recibió la palabra de Dios en muchas aflicciones. Los problemas de Job, enfermedades, circunstancias, fueron llamadas aflicciones. Él tuvo que soportar estas por algún tiempo antes de ver la victoria. Enfermedades, persecuciones, aflicciones, necesidades, el aguijón en la carne. Esto es lo que tenía Pablo en su vida. Este era el destino de Pablo. Él soportó estos padecimientos por la gracia de Dios. Estos son algunos ejemplos de perseverancia en la aflicción. Perseverar también en las penalidades. Penalidades en el contexto de la palabra de Dios significa sobrellevar dificultades que son traídas sobre nosotros porque somos cristianos, somos discípulos de Cristo. Los cristianos son soldados y la vida de un soldado nunca ha sido una vida fácil. Batallas, luchas, dificultades, ese es el constante destino de un hijo de Dios. Y Satanás procura eso. ¿Estamos dispuestos tú y yo a sufrir algunas dificultades? ¿A soportar algunas privaciones si fuera necesario por el bien del Evangelio? ¿Estarías tú dispuesto a sufrir? Hay ejemplos también en la palabra de Dios de perseverar en las penalidades. Pablo amonestó a Timoteo a sufrir penalidades como buen soldado. Lo puedes leer en su carta, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3.
Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hoy Timoteo nos está diciendo esto también a nosotros. Tú, pues, como eres un buen soldado de Jesús, sufre penalidades. Que no nos extrañe que no vengan penalidades, que no vengan aflicciones a nuestra vida. Si no llegan, es porque algo está pasando. El soldado de Jesucristo está siempre en constante guerra. Es una batalla diaria. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Soldados de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Timoteo en su segunda carta, capítulo 2. Juan Marcos, ayudante de Pablo y Bernabé, en su vida pasada no estuvo dispuesto a soportar las penalidades del ministerio. ¿Y qué hizo? Regresó a casa. Abandonó a Pablo. Lo puedes leer, Hechos capítulo 12, versículo 25. También en el capítulo 13, versículos del 5 al 13. No estaba dispuesto a pagar el precio. No estaba dispuesto a sufrir penalidades, a sufrir aflicciones, a sufrir persecución por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Cada día de tu vida, cada día de mi vida, no va a ser fácil. En ocasiones vamos a ser llamados a soportar dificultades. Y cuando esto suceda, siempre tenemos que tener en mente la recompensa eterna que nos espera al final. Vale la pena perseverar. Y de esto estamos hablando. Perseverar. Timoteo nos da varios puntos interesantes. Tú, pues, soldado de Cristo, sufre penalidades. Perseverancia en la pena también. Pena en el contexto de esta lección no se refiere al tipo de dolor que tenemos cuando perdemos a un ser querido al morir. Pena, en estos versículos, en la palabra de Dios, viene de la palabra griega lupe, que significa una condición de pesar, pesadumbre o tristeza. Eso es lo que viene a nosotros, como un resultado de haber sido golpeados, de sufrir erróneamente por hacer el bien. Nuestra vida buena y correcta puede ser llenada con penas de falsas acusaciones, crítica, rechazo por otros. Y frecuentemente las lágrimas y el pesar deben ser sobrellevadas por ti y por mí. ¿Por qué? Porque nos identificamos con Cristo. Debemos perseverar en medio de la pena. Cuando enfrente este dilema, recuerda que Cristo fue despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tú y yo estamos llamados a soportar una gran pena. Hay ejemplos también en la palabra de Dios de perseverar en medio de la pena. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 19. Porque esto merece aprobación. Si alguna a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. También la primera carta de Pedro, un capítulo más adelante, capítulo 3, verso 14, dice así: Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones,
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Mira lo que dice el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El capítulo 4 de esta primera carta de Pedro, mira lo que dice. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, que si yo predico el Evangelio, yo voy en las calles evangelizando, y soy humillado, soy vituperado por el nombre de Cristo, Pedro en esta carta me está diciendo que soy bienaventurado. Y esto es aprobado delante de Dios, que haciendo lo bueno sufrís. Pero dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Perseverar en medio de la pena, en medio del sufrimiento, en medio de la injusticia. Perseverar también en la reprensión, porque Dios nos ama, y Él no solo nos bendice, sino que también nos reprende. La reprensión tiene que ver con la instrucción, con la corrección, entrenamiento, disciplina. Dios nos castiga para guardarnos de ser condenados con el mundo. Nadie disfruta o nadie se deleita en la reprensión. La reprensión debe ser soportada por el cristiano y hay que perseverar a pesar de la reprensión. Si en esta nosotros perdemos nuestro derecho de ser hijos de Jesús y llegamos a ser hijos ilegítimos ante sus ojos, la disciplina nunca es para nuestra destrucción, es para nuestro bien. Perseverar en medio de la reprensión, en medio de la disciplina. Hay ejemplos en la Biblia, en la palabra de Dios, de perseverar en la reprensión. Hay ejemplos en la palabra de Dios de perseverar en la tentación. Santiago nos dice, para nuestro asombro, que el hombre que soporta la tentación es bienaventurado. Hemos leído que si sufrimos persecución, si sufrimos aflicción, somos bienaventurados. Aquí Santiago nos está diciendo que el hombre que soporta la tentación también es bienaventurado. Santiago capítulo 1, verso 12. Dios nos ha prometido liberación en tiempo de tentación a fin de ser probados. Y cuando nosotros resistimos y no recibimos liberación de la tentación, somos bienaventurados. La tentación se divide en dos categorías: atracción a lo malo y una prueba o una tribulación. Dios nunca nos tienta con lo malo. Él puede permitirle a Satanás hacerlo. Hay ocasiones en que Dios nos prueba para ver nuestra dedicación, nuestra consagración. Pero no nos tienta, ¿eh? No confundamos las palabras. Dios probó a Abraham en la cuestión de ofrecer a Isaac como un sacrificio en el altar. Abraham no fue tentado a hacer lo malo. Dios estaba probando su amor por él. Y los cristianos no pueden evadir o evitar tiempos de tentaciones. Pero cuando estos vengan, no sienta que está volviendo atrás solo porque usted ha sido tentado. La tentación no es un pecado. Ceder a la tentación sí es pecado. Sucumbir sí lo es. Resista la tentación. Debemos perseverar en medio de la tentación. Debemos perseverar en la cruz. Jesucristo soportó la cruz y la contradicción de pecadores contra sí mismo, de acuerdo a Pablo. La cruz de Cristo no fue gozosa, fue el gozo puesto delante de Él que le ayudó a soportarla. Por nuestra necesidad, Él no podía librarse de ella, por lo tanto, una sola cosa quedaba: soportarla. Hay 3 demandas que son puestas sobre nosotros si queremos ser discípulos de Jesús. Lucas capítulo 9, versículo 23.
Debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos tomar la cruz diariamente y debemos seguir a Jesús. Perseverancia en la cruz. Por esta cruz estamos crucificados al mundo y el mundo a nosotros, como dice Gálatas capítulo 6, verso 14. La ofensa de esta cruz nunca ha cesado, nunca cesará. Su reproche debe ser soportado por ti y por mí. Nuestra identidad con Jesús es la cruz. Soportar la cruz en el verdadero sentido de la palabra es que nunca va a ser algo fácil, nunca será divertido. Hay crueldades, hay pesadumbres que van a permanecer hasta el día en que descarguemos la cruz y recojamos la corona. Dios nos ayuda a soportar la cruz si la recogemos diariamente para caminar con Él. Perseverar en la cruz. Hemos sido llamados con un llamamiento celestial, con muchas promesas preciosas, pero aún hay alguna perseverancia que hacer. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquellos que perseveren hasta el final serán salvos. Y Dios nos pregunta, ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ti? Ezequiel capítulo 22, verso 14. Seguramente podemos decir sí, si nuestro corazón está lleno con amor de Dios, porque el amor todo lo soporta. Recuerda que hay que perseverar. Y Timoteo nos insta a esto. Tú pues, hermano o hermana, soldado de Jesucristo, sufre penalidades como buen soldado. Porque si sufrimos penalidades como buen soldado de Jesucristo, vamos a ser bienaventurados. ¿Qué mejor manera que perseverar en la oración? Efesios capítulo 6, verso 18 dice: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténgase atentos, siempre orando por todos los santos. La oración es la energía que nos permite a ti, que permita al soldado de Cristo ponerse la armadura, esgrimir la espada. No podemos pelear la batalla por nuestras propias fuerzas. Por muy fuertes o talentosos que seamos, no podemos luchar esa batalla. Cuando Amalek atacó a Israel, Moisés se fue a la cumbre de la montaña a orar, mientras que Josué, espada en mano, peleaba la batalla en el valle. Se necesitó el esfuerzo de ambos hombres para ganar la batalla. Josué usó la espada para vencer al enemigo, mientras que Moisés usó la oración, ¿para qué? Para interceder por Josué, para interceder por el pueblo de Israel. La oración es el poder que nos da la victoria. Por eso tenemos que perseverar cada día en ella, perseverar en la oración. De eso estamos hablando. Perseverancia. Pablo nos dice cómo orar para poder derrotar a Satanás. La oración lo cambia todo. Recuerda que si estás enfermo, la oración no es el sustituto a la medicina. Si necesitas tu pan cada día, la oración no es el sustituto al trabajo. Si quieres salvación para las almas perdidas, la oración no es el sustituto al evangelio. Sin embargo, ninguna de estas cosas es el sustituto a la oración. Hay cristianos que oran. Algunos están sanos hoy y podrían estar enfermos. Algunos que están vivos podrían estar muertos. Almas que son salvas hoy podrían estar perdidas y las puertas de la oportunidad se abren cuando podrían estar cerradas. Con la oración, cosas imposibles son posibles. Y muchas más cosas serían posibles si oráramos más. Santiago capítulo 4, verso 2 dice: no tienes lo que deseas porque no pides. Y cuando pedimos, pedimos mal. ¿Cómo debemos orar? Los discípulos dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos orar tú y yo? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Señor, ¿cómo puedo orar? Señor, no sé orar. Señor, no sé qué decir. ¿Te ha pasado alguna vez?
en tu tiempo de oración que no te salen palabras, que repites lo mismo? ¿Cómo debemos orar? En primer lugar, oren en todo tiempo. Obviamente esto no significa estar repitiendo oraciones como cotorras, sin parar. Dios no nos escucha solo por el hecho de hablar continuamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 dice, oren sin cesar. Y esto significa estar en comunión constante con nuestro Señor Jesús. Tú y yo debemos de orar en todo momento, porque siempre estamos sujetos a tentaciones, ataques del diablo. Los ataques sorpresivos nos derrotan. Todo esto viene porque no hemos orado fervientemente. Nos hemos olvidado de orar sin cesar. Oren en todo tiempo. Oren con toda oración. Persevera en la oración. Hay varias formas de orar. Oración, súplica, intercesión, acción de gracias. La persona que solo ora para pedir cosas se está perdiendo la bendición que viene cuando intercedemos por otros, cuando damos gracias. En realidad, ser agradecido es un arma para derrotar a Satanás. La alabanza cambia las cosas, la oración también cambia las cosas. La intercesión por otros puede traer victoria a nuestras propias vidas. Job capítulo 42, verso 10 dice, después de que Job oró por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job. Fue cuando Job oró por sus amigos, después de todo lo que sucedió, que Dios le quita la aflicción. Y dice que aumentó al doble todo lo que Job había tenido. La intercesión trae victoria a nuestra vida. La intercesión, orar por otros, trae bendición a nuestra vida. Trae prosperidad. Oren con toda oración. Oren con toda súplica en el Espíritu. La fórmula de la oración que la Biblia nos da es que oremos al Padre por medio del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y cuando oramos en el poder del Espíritu Santo estamos orando en la voluntad de Dios. Si no, nuestras oraciones pueden convertirse en oraciones egoístas. Y esas oraciones egoístas no están dentro de la voluntad de Dios. Por eso te ponía el ejemplo de Santiago. Por eso te he puesto este ejemplo. No recibimos, ¿por qué? Porque pedimos mal. No tienes lo que deseas porque no pides. No tienes lo que deseas porque pides para ti. Y esa es una actitud egoísta. Cuando puedes orar por otros. Pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pedís para vuestros deleites. Eso dice la palabra de Dios. Muchas de nuestras oraciones no están dentro de la voluntad de Dios porque pedimos para nosotros. Oren con toda súplica en el Espíritu. Y por último, mantente atento. Mantente atenta. Siempre orando. Atento significa orar estando alerta. La frase orar estando alerta ocurre muchas veces en la Biblia. Cuando Nehemías estaba reparando los muros de Jerusalén, el enemigo estaba tratando de impedir su trabajo y Nehemías derrotó al enemigo orando y estando en alerta. Por eso Nehemías capítulo 4, verso 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Orando y estando atento es el secreto de la victoria sobre el mundo, sobre la carne, sobre el diablo. Pedro se durmió en Getsemaní cuando debía de haber estado orando y estando atento, y como resultado hubo victoria de Satanás. Pedro y también otros discípulos. Jesús les dice, venid, vamos a orar, vamos a apartarnos. Y se durmieron. Cuando tú y yo nos dormimos, hay victoria de Satanás.
Cuando tú y yo tenemos la oportunidad de orar, de velar, y nos quedamos dormidos o estamos haciendo otras cosas, hay victoria de Satanás. Dios espera que usemos los sentidos que Él nos ha dado, guiados por el Espíritu Santo, para detectar cuándo Satanás comienza a obrar. Estate atento, estate en alerta, persevera en la oración. Siempre orando. Significa simplemente que no debemos de darnos por vencidos, que debemos de perseverar. Ser perseverantes no significa que estamos tratando de forzar a Dios a que haga lo que queremos, sino más bien que nos sentimos tan agobiados que no podemos descansar hasta no recibir respuesta de Dios. Por eso Jesús cuenta la parábola del juez injusto, una viuda que le pedía justicia al juez todo el tiempo, pero él no le hacía caso. Y la viuda tanto agotó su paciencia que finalmente éste dictó un fallo a su favor, porque estaba simplemente cansado de los ruegos constantes de la viuda. Y Jesús cuenta esta historia para enseñarnos de que debemos de orar y no darnos por vencidos. No te canses de orar, no te canses de orar por tus hijos. No te canses de orar por tu esposo, por tu esposa. Aunque Dios no es como ese juez injusto y altanero, Él nos dice que debemos de ser persistentes como la viuda. Dios nunca se cansa de nuestras peticiones, aun cuando nos parezca que no nos está escuchando. Por eso Dios nos invita a orar y Él promete escucharnos. Grandes cosas suceden cuando tú y yo oramos. Grandes cosas suceden cuando la iglesia está junta en oración. Jesús nos manda a orar y nosotros le mostramos amor cuando obedecemos sus mandatos. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Esto es una promesa de Dios. Sin embargo, nosotros oramos muy poco. La oración no es hacer la voluntad del hombre en el cielo, sino hacer la voluntad de Dios en la tierra. Esto lo dijo Robert Lowe. Muchos de nosotros dejamos de orar. Y Dios está a punto de darnos la victoria y dejamos de orar. Seamos sinceros. ¿Quién puede orar toda la noche? No mucha gente. Pero todos podemos perseverar en la oración un poquito más. Así que el mensaje de Timoteo en esta mañana es: sufre penalidades. Persevera como buen soldado de Jesucristo. ¿Persevera en qué? En la oración. Ese es el punto. Es aquí hasta donde te queremos llevar. Perseverancia en la oración. Sigue orando hasta que el Espíritu Santo te diga que pares o el Padre te conteste. Cuando estés a punto de darte por vencido, Dios te va a dar la respuesta. No te canses de orar. La oración hace posible cosas imposibles.